Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar, rescatando y rearmando la utopía, nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor, levantemos el nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación. Con la voz victoriosa de Duarte y el fusil que Camaño empuñó, que Quisqueya será socialista, libertad, socialismo, morir. Bien, el acuerdo de asociación Transpacífico es un acuerdo ahora objetado por Donald Trump. Estados Unidos fue de los creadores de ese acuerdo y estableció vínculos con esos fines con los países de la costa del Pacífico de América Latina, específicamente Colombia, Perú, México. Y se da el caso que es un conjunto de países donde ha predominado en lo fundamental las posiciones de derecha en el ejercicio de gobierno en los últimos años. Y ha sido usado por Estados Unidos contra el ALBA, la Alianza Bolivariana, contra UNASUR y contra el CELAC, una alianza reaccionaria. El señor Trump no objeta esto porque él sea opositor a los reaccionarios, sino que él es otro tipo de reaccionario, porque hay que distinguir. Fíjense ustedes que Obama recientemente impulsó la reciente conferencia que se realizó de los países transpacíficos. E inmediatamente Trump declaró que Estados Unidos se va a retirar de esa alianza. Y si Estados Unidos se retira de esa alianza, es una alianza que queda muy coja. Pero es que Trump está en desacuerdo con los efectos de un componente de la globalización neoliberal. De un componente, yo diría. Puede ser de algunos más, pero fundamentalmente tiene que ver con la expansión hacia el exterior, de las factorías. Es el tema del impulso de zonas francas, de empresas de diferente tipo, patrocinadas por capitales y dueños estadounidenses, pero establecida en otros países donde la mano de obra es mucho más barata. El interés de ganar altas tasas de ganancia, pues ha predominado en ese sentido sobre la oferta de empleo en los Estados Unidos. Entonces muchas fábricas de Estados Unidos se han trasladado y así China, Vietnam, países de América Latina se han convertido en verdaderas factorías de los Estados Unidos. Eso, claro está, ha influido en el desempleo, en el empobrecimiento al interior de la sociedad estadounidense. Y entonces
Trump hizo una campaña como un componente demagógico fuerte, porque no será fácil revertir todo eso, y tiene que dar demostraciones en esa dirección. Además, es una concepción, volver un tanto hacia adentro. Eso no quiere decir que no va a haber empresas transnacionales con otra característica. Son las llamadas empresas maletas, que son de fácil montaje y desmontaje. Cuando hay dificultades en un país determinado, en la zona franca, esas empresas se retiran a otras, con mucha facilidad. Entonces, evidentemente que Trump le está metiendo ese tronco en el camino a la Alianza Transpacífico, que incluye a China, naturalmente. Es de China hacia América y que tiene una serie de planes. Eso no es cualquier cosa. Él ahí se va a enfrentar a una parte, a ese tipo de capital transnacional, al capital transnacional de las factorías, no así a otros. Él mismo exporta capitales como empresario. Y Trump no objeta las privatizaciones, el predominio de lo privado sobre lo público, pero además le incorpora un elemento nacionalista, ultranacionalista, a esta era neoliberal con fuertes tintes fascistoides, racistas, xenófobos, la supremacía blanca como de lugar, la reacción frente a los emigrantes, el machismo, esa cultura fundamentalista, religiosa también, porque muchas de las sectas religiosas están alrededor de este proyecto de Donald Trump. Y incluye también cierto repliegue militar, en el caso específicamente de Rusia. Por eso las negociaciones con Putin, porque esa sería una aventura muy terrible y muy riesgosa para Estados Unidos. Y hay una parte del sector militar y del poder empresarial que dijo no, por este camino que no quiere meter la Clinton o los Clinton no. Y quieren negociar con Rusia y posteriormente metiéndole presión con todo este tema empresarial con China en ese campo. Así como exigirle a los aliados que paguen los costos de la seguridad militar que le brinda Estados Unidos. Porque Estados Unidos se eligió en gendarme y asumía presupuestariamente toda esa presencia de ellos en Europa, en diferentes países, preservando incluso intereses que no lo son propios. Trump plantea un repliegue en esa dirección. No va a ser así, por el contrario, el repliegue imperialista hacia los Estados Unidos va a continuar, con algunos matices diferentes. Posiblemente Cuba, que tiene pactos muy fuertes con Rusia, con Putin, entre dentro de los acuerdos generales entre Trump, Putin, entre el tema cubano. Pero la agresividad de Estados Unidos se va a hacer sentir con mucha fuerza, con esa impronta así también de carácter fascistoide, despreciativa de estos pueblos, en la administración de Donald Trump. De manera que hay que estar bien alerta en esa dirección. No va a haber repliegue militar, todo lo contrario, más bien el repliegue desde Europa y desde Asia, donde está siendo Estados Unidos acorralado, es hacia América Latina y el Caribe, de manera que la presencia militar en la zona va a crecer, va a aumentar, y eso aumenta la peligrosidad y las tendencias a la violencia en la dominación estadounidense sobre este continente. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco.
Quisqueyano despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar, rescatando y rearmando la utopía. Nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de luz. Bien, Julio César Castaño, el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, tiene a su favor la ventaja comparativa. ¿Qué es la ventaja comparativa? Bueno, cuando usted ve la figura muy desprestigiada, muy grotesca además, de Roberto Rosario, quien aparte de responder a todo el sistema de trampa de la cúpula del PLD, metió todo el ingrediente antihaitiano, racista de la Junta, la corrupción, la corruptera, el poder personal. Entonces, aparece una figura más apacible, más tranquila, pero también juega a su favor el hecho de que hay un esfuerzo desde los grandes medios de comunicación y naturalmente la inmensa mayoría controlada por el propio gobierno, de borrar la memoria histórica del 2012. Porque Julio César Castaño fue presidente de la Junta Central Electoral en las elecciones del 2012, en la que ascendió al gobierno, a la presidencia, Danilo Medina. Esas fueron unas elecciones traumáticas, no tanto como la del 16, pero muy traumática y muy cerrada, al punto de que existe la convicción muy generalizada de que Hipólito ganó esas elecciones. La cantidad de farfullería, de compra de votos, de violencia, de trampas, de fraude que se hicieron en las elecciones del 2012 fueron enormes. No llegaron a desbordarse, a crear muchas situaciones críticas como se pasó en la del 2016. Pero, sin lugar a duda, el señor Julio César Castaño encabezó unas elecciones tramposas. Porque él no dijo nada de todo eso, del uso abusivo del poder del Estado de una manera aplastante. Acuérdense los millones que le metió cuando se hizo el pacto Lionel Danilo. Aquella grabación donde Lionel le decía, ustedes van a ver ahora cuando tiremos todo ese dinero a la calle. El uso del poder del Estado, la compra masiva de votos por todas partes. Eso, la violencia policial, yo recuerdo aquel caso de Cotuí con el general Brown, cómo agarró a los dirigentes de la oposición y lo pegó a la pared. Y el presidente de la Junta estaba ahí tranquilito, así que no se crean ustedes que es ningún santico. Ahora, cuando él habla, promete unas elecciones transparentes, pero él no hizo unas elecciones transparentes en el 2012. Pero además dice, bueno, usted, cuando se refiere a Roberto Rosario, estuvo cuando yo le di el traspaso de mando fue de mí hacia usted. A lo mejor usted puede volver. Subconscientemente, el señor Castaño está reconociendo que el mando es otro. Que el mando que quita y pone a conveniencia está detrás del telón. Y es del telón morado. Ese mando ha estado repartido y compartido entre Leonel Fernández y Danilo Medina, con preeminencia en un momento de uno o de otro, y los dos, como yo digo siempre, compitiendo, peleando en pugna, pero pactando también. Pactando para aplastar al que funge de oposición electoral, cual que sea. Y para sobornar, que es otra. Hay que ver todos los sobornos que hicieron esa gente de partido, cómo compraron matrículas. Y ese presidente de la Junta, que ahora repite, no dijo absolutamente nada. Y es que aquí hay una serie de intelectuales
de profesionales, de técnicos, que son orgánicos al sistema y cada vez más orgánicos al régimen del PLD, a la dictadura del PLD. Porque sin lugar a duda, ese sector, esa facción política, la morada, ha demostrado tener más astucia, más habilidades, más eficiencia para manipular las instituciones del Estado y para quedarse en el poder. Tiene una gran capacidad continuista, unido a una ausencia total de escrúpulos, que también es común a otros sectores políticos, lo de los escrúpulos, no así las habilidades, porque en el PLD ha primado mucho la torpeza, la falta de planificación, de ver más allá de la curva, de todo esto. Estos son maquinadores, maquinan permanentemente. Ahora, entre esos intelectuales orgánicos, los hay muy burdos, muy soeces, y lo hay otros que son más apacibles. Algunos que hacen de adornos eficientes, porque tienen un determinado prestigio, porque son eficientes, y otros que son simple adornos, porque no son nada eficientes, pero tienen nombre. Algunos terminan quemándose, y el prestigio se le va, el brillo se le va. Pero hay que insistir en las cosas, porque bueno, para mucha gente ni se imaginaba que este señor Castaño estaba de vicepresidente, de primer vicepresidente de la Suprema Corte. Sería bueno que alguien le entrevistara, algún medio de esos grandes, y le dijera, señor, ¿y qué usted piensa de lo de, usted estaba ahí en la Suprema, de lo de Félix Bautista? O de cómo se manejó el caso de Díaz Rúa, o de este tema de la mafia, porque esa mafia de los jueces no es una mafia que no tenía conexiones allá arriba, en la propia Suprema. Entonces habría que preguntarle para que él se defina, para que él diga cuál es realmente su postura frente a todo este tipo de cosas. No, estos tipos se quedan ahí, contemporizan con todo eso, no tienen habilidades para no quemarse, tienen escuela, porque su papá era un tanto así, tienen escuela para eso, pero entonces se contemporizan con toda esa suciedad. Y entonces aparecen como los santitos, las gaticas María Ramos. Esos que tiran la piedra y esconden la mano, de la escuela del señor Danilo Medina. Pero vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Mañana se le va a hacer la primera vigilia al ministro de Medio Ambiente, que ha estado manejándose con mucho cuidado. Pero hay problemas muy graves en esta sociedad. Y que no bastan hacer declaraciones, no se ve una acción de profundidad y en toda su extensión. Mañana va a estar el reclamo, actualizándose el reclamo de Parque Nacional. La vigilia va a ser frente a frente al ministerio, en la puntita allá de la Luperón del Parque Mirador Sur. En la Coaona con Luperón comenzaremos a juntar a partir de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, para pasar horas. Loma Miranda, Parque Nacional, fuera los poderosos que han destruido parte de Valle Nuevo. Hay que reclamar incluso la expropiación de esa gente y el castigo ejemplar por todas las violaciones y los daños que han hecho, algunos irreparables. Lo de Miranda tiene una actualidad enorme porque quieren seguir degradando Loma Miranda, pero además hay puntos de mucha intensidad, como es el caso del Frente Minero de Romero en San Juan de la Maguana y los intentos de
una gran corporación transnacional, Gold Quest, que quiere explotar el oro ahí, provocando un daño enorme a todo el Valle de San Juan y a todo el sistema de agua del Yaque del Sur. Pero también está toda la temática de los areneros, de los granceros, los daños terribles a los ríos, porque, como ha dicho varias veces Luis Carvajal, ambientalista, revolucionario, que los muros que son necesarios para contener estas inundaciones son precisamente proteger las cuencas de los ríos y rehabilitar las cuencas de los ríos, porque ahí es que ha estado uno de los grandes daños que se ha hecho, ¿no? Pero hay que mirar hacia la restauración, la gran mina de oro entre Haití y República Dominicana en Dajabón, y los intentos del Unigol de iniciar explotaciones, provocando también daño a todo lo que queda ahí de flora y fauna en esa zona fronteriza, en el Artibonito y zonas aledañas. Y también mirar hacia la Sierra de los Siete Picos, donde otras corporaciones están ambicionando también meter sus garras. Esta es una isla rica en minerales, pero isla, al fin de cuentas, ya diezmada su vegetación, es necesario pues preservarla como de lugar, porque el agua definitivamente vale mucho más que el oro, que el titanio, que el litio, que todos los minerales estratégicos. Y nos tenemos que despedir para estar ya mañana aquí con ustedes, posiblemente, o sin él posiblemente, y contándole de la vigilia mañana frente al Ministerio de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un fuerte abrazo y nos veremos en el día de mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.